del cielo a llover, a llover. Abre las puertas del cielo a llover, a llover. Abre las puertas del cielo. Saludo cordial de parte del Ministerio de Unción TV. En este día queríamos compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20. Y la palabra de Dios recita de esta manera, dice: no ruego solo por estos, este es Jesús orando por nosotros, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, sí, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Aleluya. El tema de hoy es la unidad, porque esa fue la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Él oró: Señor, que sean perfectos en unidad. Y me llama la atención la palabra perfecto, porque la naturaleza humana no es perfecta, la naturaleza humana es imperfecta. Entonces, esta palabra perfecta unidad me da a entender a mí que la unidad que Dios quiere que nosotros tengamos viene de manera sobrenatural. Desde el día de mi conversión al Señor, me he dado cuenta de algo. La iglesia de Cristo ha estado en divisiones, en contiendas, en disensiones, y menos ha estado en lo que es la unidad. Yo mismo fui promotor de muchas unidades. Hacíamos actividades, hacíamos comida, hacíamos servicios juntos, vigilias, invitamos predicadores, todo para reunir el cuerpo de Cristo. Pero todo lo hacíamos de una manera esforzada, en nuestras fuerzas. Pero en realidad la unidad la da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Solamente el Espíritu Santo, su presencia, la unción de Dios, es la que puede darnos esa unidad. Hay personas que por ahí hablan y dicen: estamos en el mismo espíritu. Pero ¿de qué espíritu se está refiriendo? ¿No le ha pasado, por ejemplo, que ha escuchado un predicador, ya sea en la televisión, ya sea por medio de internet, que habla de un tema y ya Dios a usted se lo había dicho en su corazón, y esa palabra solamente viene a confirmar lo que ya usted ha sentido en su corazón? Eso se llama estar en un mismo espíritu. Y aunque usted no conozca a ese predicador que está hablando por ahí, por ese medio de comunicación, usted sabe que usted está en una unidad en el espíritu con esa persona. Aunque nunca lo conoció, lo pudo amar tal y como él es. Y yo voy a nombrar algo que se encuentra en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 1 a 3. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda, 1, humildad; 2, mansedumbre; 3, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor; 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y la palabra espíritu ahí es con mayúscula, o sea, estamos refiriendo al Espíritu de Dios, la unidad en el Espíritu. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Volviendo al Evangelio de Juan, me llama la atención, voy a hacer paréntesis en algunas palabras que habla Jesús. Esta es la Nueva Versión Internacional.
Y está hablando, orando por sus discípulos antes de él ir a la cruz. Dice, no ruego solo por estos, en otras palabras, por los discípulos que estaban con él. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y eso, hermano mío, amado, nos incluye a ti y a mí. Dale gracias a Dios que Jesús oró por nosotros, aunque no nos conocía, o ya nos conocía. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros. Para que el mundo crea que me has enviado. Yo le he dado la gloria que me diste para que sean uno. ¿Cuál es la gloria que Cristo se está refiriendo? Yo les he prometido el Espíritu Santo para que sean uno, Padre, como yo en ti, ellos estén en nosotros. La unidad la da el Espíritu de Dios. Él fue el que dejó Cristo como consolador aquí en la tierra y la unidad la da el Espíritu de Dios. No hay otra forma. ¿Qué es lo que rompe la unidad en el Espíritu? Cuando entristecemos al Espíritu de Dios. El mismo libro de los Efesios habla que quítese de vosotros toda amargura, maledicencia, enojo, para que no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. En el libro de Santiago, capítulo 4, hay otra forma donde nosotros rompemos lo que es la unidad en el Espíritu. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis en lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el versículo 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que al hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Cuando nosotros entristecemos al Espíritu de Dios, la unidad se rompe. Porque para guardar la unidad en Cristo, tenemos que ser fieles y amar a Dios sobre todas las cosas. Y así amaríamos nosotros a nuestro prójimo también. Yo quiero citar un bosquejo que fue el que me trajo a mí a mi corazón hablar de este tema el día de hoy, que se llama Guardar la Unidad. Lo leí en abril 25 de un hermano que se llama Chao Si, de San José, Costa Rica. Y de igual época me llama mucho la atención cómo él lo pone, me gusta cómo lo pone. Y él se refiere al versículo que leímos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Y él escribe de esta manera: con frecuencia escucho en ámbitos eclesiásticos frases tales como: debemos procurar la unidad, hay que hacer actividades que fomenten la unidad, necesitamos acercarnos a otras congregaciones para cultivar la unidad. Tales expresiones delatan la convicción de que somos capaces de producir la unidad entre los hijos de Dios. El pasaje de hoy nos anima a guardar la unidad. No se puede guardar algo que no existe. De manera que nos exhorta, el pasaje, está hablando del pasaje, nos exhorta a preservar algo que ya es parte de la realidad de la iglesia, no a buscar la forma de crear algo que aún no se ha establecido. Un momento, me diría usted, ¿cómo podemos hablar de la unidad de la iglesia cuando existen tantas divisiones, discusiones y peleas entre los que son de la casa de Dios? Observe por un momento, cita él, la exhortación sobre la cual estamos reflexionando incluye palabras tales como humildad, mansedumbre, soportarse y ser pacientes unos con otros. Estas no son frases que hablan de un trabajo de construcción, sino más bien actitudes necesarias para no ser responsables de quebrar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El hecho es que la unidad no es algo natural en nosotros, sino algo sobrenatural. Por esta razón es del espíritu. No podemos producirla ni fomentarla, solamente podemos disfrutarla como una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Podemos ser uno porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son una perfecta unidad. Al estar unidos a ellos por medio del Hijo, la unidad se transmite a su pueblo. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Solamente quebrar la unidad, en otras palabras, romper la unidad. Esto lo hacemos con actitudes de soberbia, altivez, egoísmo e impaciencia. Por esto, el camino apropiado para restaurar la unidad no es el de los proyectos que van a producir, sino el del arrepentimiento. ¿Escuchó bien, hermano amado? Arrepentimiento. La unidad se preservaría de no ser
por nuestras actitudes incorrectas. Para que pueda manifestarse en toda su plenitud, debemos hacer a un lado las tendencias individualistas que nos son naturales para dejar que ese espíritu de amor y mansedumbre, que es el propio del Señor, comience a trabajar en nuestros corazones. Cabe señalar que la unidad es una condición espiritual, no mental. Entre nosotros muchas veces se entiende como la unidad como uniformidad, es decir, que todos pensemos de la misma manera y hagamos las mismas cosas. Con esto en mente organizamos eventos masivos y animamos a la congregación a participar para mostrar la unidad de la iglesia. Esta es la unidad que quería imponer la iglesia de Jerusalén sobre Pablo y Bernabé, todos dedicados a una sola tarea. Este tipo de unidad no admite diferencias, mas la verdadera unidad del Espíritu permite que un Padre, un Hijo y un Espíritu convivan en perfecta armonía, aunque son enteramente diferentes el uno del otro. Y así citando este vínculo que el hermano cita aquí en un libro que se llama Alza tus ojos, y termino orando. Señor, yo te pido en esta hora que la unidad de tu Espíritu Santo sea derramada en nuestros corazones, mis amados. Señor, que la iglesia de Jesucristo en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos, Señor amado, entienda y se arrepienta Señor, para que tú puedas derramar esa unidad en medio de nosotros. Reprendemos todo espíritu de división, reprendemos todo espíritu de condenación, reprendemos todo espíritu de contienda y de crítica ahora mismo en el nombre de Jesús, y declaramos al que está enfermo sano por la cruz de Jesucristo. Él llevó todas tus enfermedades a la cruz y por eso te declaro sano ahora en el nombre de Jesús, y que la paz y la vida de Cristo esté siempre contigo.